Están viendo desde la Iglesia de en Español México, un saludo para todos ustedes, para toda la Unión Americana, para la República Mexicana y para toda la región cañera de Tamaulipas. Gracias a todos los que nos ven y a todas las naciones de habla hispana donde se escuche esta transmisión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en Veracruz, donde nos ven, en Austin, Texas, en Kelly, Texas, allá en Fort Worth, en Texas. Allá también estamos llegando esta tarde hasta esos lugares. Dios les bendiga a mis paisanos que están allá en esta tarde. Dios les bendiga. Denle like si les gusta, comparta con alguien que quiere escuchar la palabra de Dios en este día. Compártalo, este mensaje que hemos traído para usted, para que usted también se deleite con nosotros en este día. Gracias. Puede buscarnos en el canal YouTube Domingo Valadez Torres. Busque nuestras prédicas para que usted las reciba. Suscríbase para que le lleguen nuestras predicaciones y comparta en esta tarde con todos los que usted quiera invitar en el nombre de Jesús. Desde la ciudad más dulce de la República Mexicana, donde se produce la mejor azúcar de Jicotenca, Tamaulipas, desde la colonia San Juan de la ciudad de Jicotenca, un saludo para todos ustedes, un abrazo y un beso para todos ustedes. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Dios les bendiga en este día. Dice la palabra, hermanos, vamos a leer todos. Dice el título de esta lectura, el pueblo de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Amén, gloria a Jesucristo. Vamos a entonar esta tarde, hermanos. Somos el pueblo de Dios. A ver que nos escuche el Señor, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Vamos
nación santa. Tú y yo somos reales sacerdotes de Dios Altísimo. Sí, en eso es lo que yo quiero que tú aprendas. El diablo, cuando vino y tentó a Jesús, fue llevado al desierto Jesucristo, y el tentador vino y tentó a Jesús y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios. Ahí le metió, hermanos, la duda. Quería el diablo robar la identidad de Jesús. Y el diablo viene a tu casa y te roba la identidad. Si tú eres hija de Dios, ves otra vez y alaba a Jesús. A ver, ves otra vez a la iglesia, alaba a Jesús. Y el diablo nos roba nuestra identidad. Y le dijo a Jesús 3 veces, hermano, 3 veces: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quiso robar la identidad, quiso perderla. Y Pedro nos invita y nos dice, Pedro, en esta lectura, hermano, nos dice en esta lectura: mas vosotros sois linaje escogido. El diablo no sabe que tú y yo somos linaje escogido, hermanos. Sí, no somos cualquier persona, somos linaje escogido. Fíjate bien, escogido. ¿Por qué tú, entre todas las mujeres, tú fuiste escogida? ¿Por qué yo fui escogido entre 7 hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió. ¿Por qué fui escogido en 33 alumnos de la primaria? ¿Por qué yo le sirvo a Cristo? ¿Por qué tú, hermano, en 33 alumnos de secundaria, tú eres cristiana? ¿Por qué tú, en un grupo de 20 alumnos de la universidad, tú eres cristiana? ¿Por qué te escogió Dios? Porque eres real sacerdocio, nación santa. Eres pueblo escogido de Dios. En este tema que vamos a estudiar en 2 de Pedro, hermano, ¿qué somos para Dios? Yo quiero decirte ¿qué somos para Dios? Pedro nos está diciendo en esta lectura. En la mañana lo leíamos, hermano, pero como oración. Y Dios, cuando se fueron todos, entonces en la tarde empecé a estudiar la palabra y me mandó otra vez, hermano, la palabra que explicara lo que era: somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos escogido, hermano, para explicarte hoy. Ahora, hermano, a ver, cooperen conmigo, hermano, cooperen conmigo. Usted va a repetir. Estamos hablando de nación santa, de real sacerdocio, pueblo escogido. Que usted coopere conmigo, hermanos, completando la frase que nosotros usamos. Coopere. ¿Linaje de qué? ¿Linaje de quién? ¿De quién? Linaje escogido. No se pierdan, fíjense en la Biblia lo que estamos leyendo. ¿Linaje de qué? Linaje escogido. ¿Real qué? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Sí, somos real sacerdocio, hermanos. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender esta palabra, hermanos. Tenemos que entender la palabra para que tú y yo podamos aprender, hermanos. Sí. Disculpen, estaba un poquito alta porque mi hija tiene la voz más delgadita, más chica, ¿verdad? Y la dejamos ahí para que ella... Sí. Entonces, hermanos, somos real sacerdocio. Ahora, ¿qué más dice? ¿Adquiridos por quién? Por Dios. Adquiridos por Dios. Dios nos compró. La palabra adquirir significa comprar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Pedro dijo: no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo fuimos comprados, hermano, en la cruz del Calvario. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, y esa es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que nos deja Pedro, hermanos, en esta cita, es una palabra hermosísima. Es una palabra, hermanos, tan linda que podemos entender lo que somos para el Señor. Qué bendición, hermano, este texto nos va a dejar. Qué bendición tan grande nos va a dejar esta lectura del texto. Yo quiero que entiendas esto, hermano, porque esto es más importante. Mira, hermano, queridos hermanos, queridas hermanas, sí, lo que estamos por recibir de Dios es una bendición tremenda. Es una bendición muy grande de esta lectura que vamos a ir desglosando, que vamos a ir explicando para que tú y yo podamos entender la palabra de Dios. Entonces, compartir esto, queridos hermanos, con ustedes, compartir esto con la iglesia, compartir esto con la gente que nos está mirando,
¿sí? Compartir todo esto es compartir un gran tesoro, una gran riqueza de la Biblia. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, compartir todo esto, hermanos, es una gran riqueza que nos da la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, para que tú y yo la podamos recibir. Hoy en la mañana, en la oración en vivo, estábamos orando acerca de que somos el pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6 en adelante, empezamos a leer que somos el pueblo de Dios. Él nos escogió desde antes. Desde esa lectura ya venía a mi mente esta cita. Entonces empezábamos a orar y a pedirle que Jicotenca fuera pueblo de Dios, que Mante fuera pueblo de Dios, que toda la región cañera fuera pueblo de Dios, que Tamaulipas fuera pueblo de Dios, así como Israel es pueblo de Dios. Y orábamos a la mañana para que ese pueblo, hermano, fuera escogido por Dios, se levantara el pueblo de Jicotenca para servirle al Señor. Entonces, eso dijimos en nuestro programa, mi casa será llamada casa de oración. Eso lo dijimos a las 7 de la mañana, pero hoy en la tarde queremos explicar bien. Entonces, Dios desde un principio nos ha nombrado como un linaje escogido. Nos hemos nombrado como un linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? La palabra linaje quiere decir descendencia o ascendencia de una sangre. ¿Sí? Linaje quiere decir estirpe de una raza. La sangre de una raza que le pertenece a Dios. Y tú le perteneces a Dios. El diablo no tiene que venirte a pisotear y decir que tú ya no eres nadie. Porque nosotros somos un linaje escogido de Dios. Somos una estirpe, un ADN de Dios. Somos un ADN, hermano, del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender esto. Es una descendencia o ascendencia de un linaje. Ahora, yo quiero decirte, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los romanos en 9:25, ¿sí? Pablo le dice a los romanos en el 9:25, vamos a ver el libro de Romanos, hermanos, gloria a Dios, alábele porque Él vive. 9:25, ¿sí? Pablo le dice a los romanos, ¿sí? Le dice a los romanos, porque había una gran persecución de los cristianos. Los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, los estaban matando. Entonces los romanos huían a las montañas. Los romanos se escondían, hermano, en las casas alejadas de las ciudades. Los cristianos huían. Había una persecución. Y Pablo, hermano, le habla a los romanos y le dice a todos los cristianos creyentes de Roma, y le dice esta palabra. Dice, como también en Oseas. Está hablando de un profeta. Pablo no habló nada más por hablar. Pablo estaba hablando de lo que había dicho un profeta. Y tomó la lectura de Oseas. Y dice que Pablo le dijo a los romanos, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Y luego dice, y a la amada, a la no amada, le llamaré amada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios, hermano, está diciendo esto? Porque Dios se lo dijo a Oseas. Se lo dijo a Oseas, hermano, cuando con aquella mujer, hermanos, que le dio el Señor a escoger, hermano. Se la dio al Señor de mujer, y entonces le dijo esta palabra, hermano. ¿Sí? Le dijo, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. ¿Sí? Y a la que no es mi amada le diré mi amada. ¿Sí? Nosotros éramos la iglesia que no era amada. Nosotros éramos el pueblo, hermano, que no era su pueblo. Ahora somos pueblo de Dios porque Él nos está redimido por la sangre de Cristo. ¿Quién me va a robar ese privilegio? ¿Quién me lo va a quitar? Satanás no te puede quitar este privilegio que eres, hermano, que eres pueblo de Dios. Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Porque en Israel los judíos no lo recibieron, no lo aceptaron. Y tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo escogido del Señor. Entonces aquí estamos viendo cómo Pablo le dice a los romanos, a través del profeta Oseas, toma la palabra de Oseas y le dice, llamaré pueblo mío al que no es. En esto empieza la palabra, hermano. No está diciendo algo nos está diciendo a través de esta lectura a nosotros. Y les está diciendo algo a los judíos. ¿Sí? Ustedes no me aceptaron. Está diciendo a los judíos, ustedes no me recibieron.
pero llamaré pueblo mío al pueblo que no era mi pueblo. Y la iglesia de Cristo, hermanos, el cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No cantamos hace rato ese canto? Entonces nosotros debemos estar diciendo que somos el pueblo de Dios, porque llamará pueblo al pueblo que no era de Dios. Pablo dice, hermano, como también Oseas está hablando y nos dice esta palabra. Pero quiero decirte, Pedro nos está diciendo a ustedes y a mí, linaje escogido. Si algún día, hermanos, hemos querido llevar el buen nombre, hermanos, hoy, queridas hermanas y queridos hermanos, hoy lo tenemos que llevar, porque somos el linaje escogido. Debemos ser serios con Dios. Y no hablo de seriedad de la cara, del rostro. Seriedad es que podamos nosotros servirle a Dios fielmente. Que seamos serios con Dios, porque ya somos linaje escogido por Dios. Somos linaje escogido por Dios. Ya no somos cualquier cosa, hermanos. Cuando Cristo nos compró, nos dio ese honor de ser, hermano, linaje escogido. Por eso es importante que tú y yo podamos entender la palabra que Pedro nos está explicando hoy. Es importante que el cristiano reconozca quién es, que ustedes reconozcan quién es. Y les voy a decir por qué. Jesús no perdió la identidad. Satanás se la quiso robar. ¿Me entienden? Satanás le quiso robar la identidad a Jesús, y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo le respondió con la misma palabra de Dios. Y no pudo engañarlos Satanás. No pudo engañarlos, hermano. Pero déjame decirte que cuando Satanás vino al huerto del Edén, ¿sí?, y invitó a Eva a que comiera del fruto, y que Eva entabló conversación con él, el diablo le dijo: de cierto Dios sabe que cuando comas de este fruto serás como Dios. Y aquella mujer pronto agarró el fruto y se lo comió. El diablo le robó la identidad en el huerto del Edén. La mujer era salva. La mujer ya era salva de Dios, de parte de Dios, porque Dios la había hecho semejante a él. Pero ¿sabes por qué? Porque ella aceptó, hermanos, comerse la fruta, ¿sí? Porque ella no se aceptaba como ella era. Dios nos ha hecho como nosotros somos. Dios nos ha hecho de esa manera, de la manera que Él nos hizo, así nos ha escogido. Y Eva no se aceptó como era y quiso ser como Dios. Y ahí perdió la identidad. Muchas veces nosotros perdemos la identidad por cosas insignificantes de la vida, por cosas sencillitas de la vida. Perdemos la identidad con Dios porque nosotros, hermano, tomamos decisiones que no son correctas. Y Eva tomó una decisión que no era correcta. Tomó del fruto queriendo ser como Dios, cuando no lo iba a hacer como Dios. Pero el diablo la tentó, el diablo la usó, y el diablo usó, hermanos, la astucia para robarle la identidad. Jóvenes, niños, cualquier persona en esta edad suya va a venirles a invitar un cigarro, va a venirles a invitar un trago de alcohol, les va a venir a invitar una dosis de marihuana. Y ustedes van a caer redonditos si ustedes no saben quiénes son. Ustedes son linaje escogido de Dios. Están en un templo de Dios. Son real sacerdocio porque están en un templo de Dios. ¿Dónde se ríen los sacerdotes? En el templo de Jehová. Y Pedro nos está llamando sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? Del Dios Altísimo. Entonces, cuando el diablo te roba tu identidad, te presenta un amigo con una máscara y te dice: mira, tómate este cigarro de marihuana y te vas a sentir bien chido, te vas a olvidar de tus problemas, de tus papás, te vas a alejar de todos tus hermanos y tú vas a sentirte feliz. Y caes, te vas a sentir como Dios. Igual que le dijo a él. Y tú vas a caer en el pecado porque tú has perdido tu identidad. ¿Y sabes por qué el diablo nos golpea en la casa? ¿Por qué el diablo nos sacude como el trapeador? ¿Cuándo exprimes un trapeador? ¿Cómo lo exprimes? Lo aprietas y le das vuelta y que le escurra toda el agua y que le salga toda la mugre. El diablo te está haciendo lo mismo a ti. El diablo te está agarrando como trapeador.
El diablo te está usando como trapeador para limpiar el pecado de todo el mundo, porque has perdido tu identidad. Hemos perdido la identidad. Muchos de nosotros hemos perdido la identidad, hermanos. Entonces quiero que veas todo esto que vamos a ver. Miren, querido hermana, querida hermana, cuando nosotros perdemos la identidad, es cuando nosotros queremos que nos reconozcan muchas cosas, porque nos sentimos menospreciados. Déjeme decirle por qué. Usted empieza a decir, pobrecita de mí, pobrecito de mí. ¿Sí? En mi casa nadie me quiere, nadie me escucha. Mire el mundo cómo me trata, mire la vida cómo me ha cambiado, y empiezas a tener espíritu de conmiseración y empiezas a tener frustración en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has perdido la identidad con Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Pedro? ¿Somos linaje qué? ¿De quién? De Dios. Somos linaje, sangre de Dios. Somos linaje escogido de Dios. Nadie me entiende, nadie me comprende. Soy un miserable, hermano y hermana, soy una miserable. Nadie me entiende lo que yo estoy pasando, y vuelves a caer dentro como el trapeador. Digo, Paquita del barrio, ¿te pareces tanto a mí? Ah, no, esa no fue Lupita de Alessio. O sea, no puedes engañar al mundo, no puedes engañar a Dios portándote como un miserable, como una miserable. Por favor, toma tu identidad de quién eres. Por eso en la mañana me gozaba, hermana Erika, hermana Silvia, hermana Charo, me gozaba con la oración, y cuando terminamos de orar, platiqué con todos ellos que nunca perdieran su identidad, que nunca perdieran quiénes eran. Pedro nos estaba diciendo, ¿sabe por qué Pedro usaba todo esto? Porque había una persecución, y todos los romanos y todos los cristianos huían en la persecución, porque los estaban matando, los estaban persiguiendo, los estaban llegando presos, y todos huían. Y cuando había una persecución, Pedro les dijo, son real sacerdocio ustedes, son pueblo escogido de Dios. Qué privilegio, hermano, que Pedro les estaba diciendo en plena persecución, en pleno problema, en plena circunstancia. Cuando tú estás pasando por un problema de enfermedad, por un problema de decadencia moral, por un problema de salud, por un problema económico, hermano, te vuelves como el trapeador. Y Pedro te dice, hey, eres real sacerdocio, eres pueblo escogido por Dios, eres nación santa. Pedro le decía a los romanos, no tengan miedo, no les va a pasar nada, ustedes son pueblo escogido de Dios, no huyan, no corran. ¿Y qué es lo que hace la iglesia, hermano, cuando estamos en problemas y en conflictos? Huye de la presencia de Dios. Se olvidan que son real sacerdocio, nación santa. ¿O no cantamos el canto cada vez que lo cantamos los domingos? No decimos, somos el pueblo de Dios, bien chido, bien chévere. ¿Por qué? Porque no hay problemas, porque nadie me persigue. Pero cuando vienen las circunstancias, los conflictos a mi vida, hermanos, pierdo la identidad fácilmente, pierdo quién soy. Entonces, mire, hermano y hermana, no se menosprecien, no se menosprecien, porque eso le pasó a Eva. Para Dios, hermano, no tiene otra clase de hermanos. Todos somos pueblo escogido, somos linaje escogido. Todos estamos aquí en la iglesia porque todos somos linajes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. No les he arrancado ni un amén, hermano. No les he arrancado ni un aplauso. Qué bárbaros, hermano. No se emociona cuando Dios le dice, tú eres pueblo escogido mío. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que usted, hermano, gócese, déjese arrancar un aplauso, un grito, ¿sí? Porque Dios es lo que quiere que usted y yo entendamos, que usted y yo pensamos. Él no está diciendo, hermano, él o ella o aquel o aquellos son linajes escogidos. No, Él está diciendo todos los de mi iglesia, todos los del cuerpo de Cristo son linajes escogidos por mí. Gloria a Dios.
compartimos su palabra y si compartimos la oración, cuando usted comparte predicarle a alguien y cuando usted comparte la oración con nosotros, con los miembros de la iglesia, cuando usted comparte el evangelio, cuando usted comparte una lectura bíblica, usted es pueblo escogido de Dios. Si se queda en casa, usted es pueblo escogido. ¿Me está entendiendo, iglesia? Somos real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Por qué hacían los sacerdotes adentro del templo? ¿Alguien me puede decir qué hacían los sacerdotes adentro del tabernáculo? Intercedían por los pecadores. ¿Qué hacemos a las 7 de la mañana aquí? ¿Qué hacemos en la iglesia a las 7 de la mañana? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Intercede por los pecadores. Por eso cuando nosotros, hermanos, somos real sacerdocio, debemos compartir la palabra de Dios, predicarle a toda la gente de Cristo. Dice la palabra del canto, hermano, yo no me lo he memorizado, pero dice la palabra: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Hermanos, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Que tú y yo prediquemos la palabra, que compartamos la oración, que compartamos la lectura, la visita de los enfermos, que salgamos de la casa a compartirle a los enfermos. Me falta ir con la hermana Maggie, chavo, está malita. Lleva 2 días la hermana Maggie que nos dice que vayamos, no hemos podido. Tenía mal a mi esposa, yo no voy solo, hermano, a ninguna casa. O va ella o no voy. Recuérdese que el diablo es tentador. Ni una mujer puede ir sola. Tiene que ir acompañada de otra mujer. Nos acaba de hablar. Dios la bendiga, hermana Maggie, si me está oyendo. Oramos por usted desde aquí en este momento. Siempre estamos al pendiente de ella, hermano, pero hoy no hemos podido ir. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, si compartimos la predicación, si compartimos la palabra, si compartimos la evangelización, entonces somos iguales para Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta quiénes son el real sacerdocio de la iglesia? Los que compartimos la oración, los que compartimos la palabra de Dios, los que compartimos, hermano, la entrega de folletos, la visita a los enfermos, los que compartimos eso. Somos el pueblo de Dios, hermano. Somos pueblo escogido. Somos hermoso tesoro, dice. Somos hermoso tesoro para Dios. ¿Sabías tú que Dios nos considera hermoso tesoro? ¿Sabías que para Dios somos un hermoso tesoro? Pedro nos dice, hermanos, en su palabra también que somos un hermoso tesoro. Ahora, ¿ustedes son linaje escogidos de quién? ¿De quién somos escogidos? De Dios. Ustedes son la cosa más preciosa para Dios. Yo me siento la cosa más valiosa para Dios. Hermanos, cuando yo predico la palabra de Dios, no nada más en la iglesia, cuando yo le hablo a una persona fuera de la iglesia, o le hablo a alguien, hermano, de la familia de Dios, aunque hay veces que lo rechazan, no importa, usted no se fije. ¿Sí? Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, entonces nosotros, hermano, estamos trabajando para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos una cosa preciosa para Dios vivo. Amén. ¿Alguien me entendió? Voy a volver a repetir. Somos una cosa preciosa para Dios vivo. Amén. Aleluya. Den la aplauso a Cristo, al Rey de Reyes, quien vive, y a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Ustedes fueron comprados a precio de sangre, hermano. Por eso el cuerpo de Cristo debe distinguirse en ese sentido. ¿Cómo se debe distinguir el cuerpo de Cristo, hermano? Un cuerpo de Cristo se distingue porque tiene real sacerdocio y es nación santa. Se distingue por su testimonio, se distingue por su manera de hablar, por sus hechos, por su conducta, se distingue por su manera de comportarse. Por eso se distingue el real sacerdocio, hermano, porque en eso que hacemos es amar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Dios. Nos distinguimos delante de todos, hermano. Alguien llega al taller y me dice, hermano, no me conoce, le digo, Dios te bendiga. ¿Tú sabes que soy hermano? Sí, es que me dijeron que allá en el taller del hermano. ¿Y sabes que soy pastor? Sí, también sé. Te distingues cuando tú estás hablando. Te distingues en la forma de comportarte. Pedro está diciendo, no tengan miedo, hermanos de Roma, no se vayan, no huyan, somos pueblo escogido de Dios. Pedro se quedaba en la ciudad, Pedro no huía, Pedro sabía que Dios lo iba a proteger. ¿Por qué tienes miedo cuando estás enfermo?
diciendo, eres pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué tienes miedo ahora? Queridos hermanos, somos lo más precioso para Dios, somos tesoro para Dios. Hermano, mira, lo que te voy a decir, algo muy especial. Nosotros somos el pueblo escogido porque amamos al Señor Dios y a Jesucristo. Y no coqueteamos, hermano, no acostumbramos el coqueteo porque el coqueteo es del Señor. ¿Qué es un coqueteo? Sí, el coquetear es estar en la iglesia y andar en el mundo. Porque el mundo nos enseña a coquetear. El mundo nos enseña, hermanos, a participar con ellos. Pero el que es real sacerdocio ya no acostumbra a coquetear con las cosas del mundo. Porque está bien definido lo que Él es. Está bien definido lo que somos. Ahora, al no coquetear, nosotros somos sacerdotes, hermanos, con seriedad para Dios. Somos real sacerdocio con seriedad para Dios. O sea, no voy a ir a pecar. ¿Sí? ¿Qué chiste tiene, mi hermano, convertirme en sacerdote de Dios y voy a ir a pecar al mundo y voy a ir a pecar allá y voy a ir a pecar acá y voy a venir a interceder? Eso, la oración no me lo va a escuchar Dios porque yo no soy el gran sacerdocio, nación santa. Santo eres Dios. Grande eres Dios. Vuelve a agarrar tu identidad, querido hermana, querida hermana. Vuelve a tomar tu identidad en esta tarde. Mira lo que dice el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora, di conmigo, ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no era de Dios. No era pueblo de Dios. Pero ahora somos pueblo de Dios, hermano. Pero Dios, hermano, nos enseña a ser serios, obedientes. Dios nos enseña a ser sacerdotes, ser serios, ser radical en la doctrina que tenemos. Ser serio, hermano, es ser radical y nunca más movernos de esta palabra. Nunca salimos de esta palabra. Eso es ser serio. En lo que usted ha creído en el Señor, tenemos que ser serios en lo que hemos oído. ¿Sabes que te van a salvar? Sí, tú sabes que te van a salvar. El que te va a salvar espera de nosotros una seriedad con fe y con esperanza. El que te va a salvar es el Señor Jesucristo. Y espera de nosotros una respuesta. Que seamos serios en la fe y en la esperanza. Que no vengan las pruebas a quitarme mi identidad. Que no vengan los conflictos, hermano, a robarme mi identidad. Porque yo sé quién soy. Yo sé que estoy parado en la roca que es Cristo. Amén. Y tú sabes quién eres. Tú eres una hija de Dios y eres un hijo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Está ahí, se me emociona. Sí, somos un pueblo especial, hermanos. ¿Cómo me va a robar el diablo lo que yo soy? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo me va a robar si Jesús me ha dado potestad y autoridad de pisar serpientes y escorpiones? El Señor nos dio autoridad, hermanos. Nos dio autoridad y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra en Marcos 17:15. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. O sea, tendrán problemas de hechicería y de brujería y no te va a pasar nada. Impondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán y hablarán nuevas lenguas. Somos real sacerdocio, hermanos. ¿Por qué después de que muramos, hermano, vamos a ser salvos? Ya no hay nada más que hacer, hermano. O nos morimos y nos vamos separados de Dios, o nos morimos y nos vamos bien pegados a Dios. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer eternamente. Hay que entenderlo, hay que vivirlo, hermanos. Hay que sentirlo. Para ser un buen creyente, para ser pueblo de Dios, hay que sentir que somos hijos de Dios. Sí. ¿Sabe por qué el Santo se hizo tan famoso? El luchador. A lo mejor los niños todavía lo conocen, ¿verdad? Por las películas. ¿Sabe por qué se hizo tan famoso? Sí, porque él nunca perdió su dignidad como luchador. A él nunca le quitaron la máscara. Nunca le robaron una pelea. Perdió algunas batallas, pero nunca perdió su máscara.
Y el Señor nos está invitando que tú y yo, hermanos, nunca perdamos nuestra identidad. Somos pueblo de Dios, nación santa, hermano. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Mira, hermano. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, porque esta palabra está hermosísima, hermano. Esta palabra está preciosa. Agarre una pala y échese a su bolsa, hermano. Agarre una pala. Hágale así como que está copiando, hermano. ¿Sí? Échese bastante de esta palabra hoy a su corazón. ¿Sí? Échese bastante. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Hermano, fuimos seleccionados entre miles de millones. ¿Por qué fuimos escogidos entre millones de personas humanas? ¿Por qué? Habiendo tantos humanos, fuimos escogidos, hermanos, 10 personas de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Mire, voltea a ver cuántos estamos aquí. Captamos aquí, por favor. Voltee a su lado, a su derecha y a su izquierda. Sí, y vea cuántos somos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué somos escogidos tan poquitos de una cantidad tan grande de la humanidad? Porque no todos van a ser hijos de Dios. Porque no todos son pueblo de Dios. Porque no todos son real sacerdocio. Fuimos escogidos, hermano. Mire, tal vez fuiste escogido, hermano, entre 4 hermanos, tú fuiste la única cristiana. Tal vez fuiste escogido entre 9 hermanos y tú eres el único cristiano. Tal vez tú eres el único cristiano de 3 o 4 personas de tu familia. Y te preguntas por qué Dios te escogió. Porque Dios te quería para que fueras real sacerdote. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque Dios te escogió. Denle un aplauso para Cristo. Hermanos, al principio yo no entendía esto de mi conversión. Yo no entendía por qué decían que íbamos a ser sacerdotes. ¿Por qué? Yo no entendía. Pero conforme fuimos pasando los años y los meses, empecé a entender por qué se nombraba que éramos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Porque, mire, si son ustedes, hermano, mujeres, o 10 hermanos, o 10 hermanas, o 5 y 5, ¿por qué usted es cristiana? ¿Se ha preguntado por qué yo soy cristiana de mi familia? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado por qué usted es cristiana en la manzana donde vive, la única cristiana donde vive? Usted es la única cristiana, ¿por qué? ¿Se la ha preguntado? Porque el Señor la ha escogido. El Señor la ha escogido como pueblo de Dios. Amén. Porque por eso, hermano, está usted en medio de la iglesia y compartiendo la palabra. Porque siendo tanta la humanidad, fuimos escogidos, hermano. Bueno, porque somos privilegiados, hermano. Digo conmigo, somos privilegiados. Digo conmigo, es un privilegio servirle a Dios. ¿Sabes qué es un privilegio, hermano? Tener derechos de Dios. Ser privilegiados, hermanos, es que Dios va a traer para nosotros bendiciones. Va a traer, hermanos, de su corte, de su reinado, de su palacio. El Señor va a darnos privilegios que otros no tienen, porque tú y yo somos nación santa, pueblo escogido de Dios. Dios nos va a llenar de privilegios a nosotros y a ti. Por eso, hermanos, por eso nosotros fuimos escogidos para el Señor. Estoy volviendo a 1 de Pedro 2:9, hermano. 1 de Pedro 2:9. Abra su Biblia otra vez. 1 de Pedro 2:9. Hay una segunda palabra que usa Pedro. Hay una segunda palabra y Pedro dice real sacerdocio. Fíjese bien lo que dice Pedro, real sacerdocio. La palabra real, habla de una realeza, de un rey. Y que todo reino y toda ciudad tenía un sacerdote encargado del templo. Por eso Pedro nos dice, somos real sacerdocio. Todos los sacerdotes que servían en Jerusalén eran reales, de una realeza de Dios. Todos los sacerdotes que servían en el tabernáculo del Antiguo Testamento venían de una realeza de Dios, del reino de Dios. Entonces, todos los que servimos en el pueblo de Dios, hermanos, somos pertenecientes a una realeza. Ahora, los sacerdotes intercedían, dijo mi hermana, a ver, ¿qué hacían los sacerdotes en el templo? Intercedían por los pecadores. Se metían al tabernáculo, sacrificaban la oveja, sacrificaban la vaca, sacrificaban el cordero, el palomino, la tórtola, y salían, lavaban sus manos y entonces eran redimidos los pecados. ¿Sí?
Cuando tú y yo venimos aquí, ¿cuántos han orado por su papá? Sigan. ¿Cuántos han orado por su papá? ¿Cuántos han orado por alguien? Levanta su mano. Cuando usted está orando, ¿qué está haciendo? Intercediendo. ¿Y quiénes intercedían? ¿Quiénes intercedían en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Ahora en este Nuevo Testamento, los que interceden, ¿cómo se les llama? Pueblo de Dios, real sacerdocio. Y el título nos lo da Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo vengo a interceder, ¿cuántos han orado por su papá? Usted es sacerdote. ¿Cuántos han orado por su mamá? Usted es sacerdote. ¿Cuántos han orado por su hijo? ¿O por su hija? Usted es sacerdote. Jóvenes, ¿cuántos han orado por sus padres? ¿Nomás hermana Karen? ¿Tú nunca has orado ya ahí por tus padres? Ustedes son reales sacerdotes. Desde que están orando, desde que están intercediendo, desde que están ustedes en la plataforma, orándole a Dios, orando por sus padres, orando por su casa, en ese momento, Pedro dice, son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Entonces la segunda palabra que Pedro usa, que somos real sacerdocio, hermanos, cuando tú estás orando, tú estás habitando en el templo de Dios y tú estás haciendo lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que pertenecía a un rey. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Den un aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pedro nos llama, hermano, Pedro nos llama, sí, Pedro por medio de la palabra nos llama real sacerdocio. De pronto usted me dice, hermano, ¿podrá alguien recién convertido ser real sacerdocio? ¿Habrá alguien que esté aquí, que tenga poco tiempo y podamos decir, hermana, ella tiene poco en la iglesia y a poco ya es miembro de la oración? Desde que usted se convierte ya es real sacerdote. A esta no la dejes orar porque es una mujer que está dejada. ¿Quién te dijo que no la voy a poder dejar orar? ¿No fuimos redimidos? Entonces, hermano, desde que usted le dice sí a Jesucristo, desde ese momento usted se convierte en real sacerdocio, nación santa. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. Sí, hermano, porque a veces alguien de la congregación te quiere robar la bendición, te quiere robar tu identidad. Y va y le dice al pastor, oiga pastor, la hermana que está orando, pues no está con su marido, fíjese que, porque ¿qué está haciendo el diablo? No está robando la identidad de la hermana. Pero nosotros debemos decirle al diablo, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Amén. ¿Puedo decir amén? Entonces, hermano, no permitas que el diablo te robe tu identidad. No pierdas la identidad como la perdió Eva. Eva perdió la identidad, hermano. Mira, otro caso de pérdida de identidad, a lo mejor de conciencia también y de mente también, fue el caso, hermano, de Saúl. ¿Cómo perdió Saúl su identidad? Por un plato de lentejas que le dio su hermano. Esaú traía hambre y no quería cocinar. Y Jacob ya había cocinado un estofado. Y le dijo Esaú a Jacob, si me das un plato de lentejas te doy mi primogenitura. ¿Qué hizo? Vendió su identidad por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos una identidad por una comida con cerveza? ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra identidad, hermano, por una borrachera, por un trago de cerveza? Alguna hermana me decía por ahí, ¿verdad?, que la reprendo. Hermano, es que hace mucho calor, para quitarme la sed es buena una... Hermana, se va a ir al infierno si usted se la toma. Pues es que ya me la tomé, hermano. Pues qué bárbaro. ¿Qué no sabes que eres real sacerdote? ¿De qué sirve, hermano, ser real sacerdote si vamos a pecar? ¿De qué te sirve ser real sacerdote si vamos a vivir para Dios, hermano? Pedro nos nombra real sacerdocio, hermano. Ahora, para los vamos a decir, para los expatriados, Pedro les estaba diciendo, para los que estaban huyendo, Pedro les usaba esta palabra.
Para los que viven en problemas, Dios está usando esta palabra en este momento para ti. Tú que estás llena de enfermedades en tu cuerpo, Dios te está diciendo: eres real sacerdocio, nación santa. Amén, aleluya. Levántate. Está diciendo el Señor que ya no huyas de los problemas, enfréntalos con la palabra de Dios. Vívelos con la palabra de Dios, hermano. Para todos los cristianos que comenzaron a esconderse en aquel entonces, para todos los romanos que huían de Roma porque los andaban persiguiendo, hermano, en los pueblos vecinos de Roma, escapaban de las casas para que no los mataran. Pedro les dice: ustedes son linaje escogido. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nomás te levanto. Amén. Sí. Ustedes son linaje escogido. Amén. Bendito es el Señor. ¿Sabe qué? A veces el diablo nos quiere parar por cualquier cosa. Me empezó a cerrar la garganta y ya ni quería salir al aire, hermano, porque tenía la garganta bien cerrada. Pero Dios me ha bendecido porque ha curado mi garganta. Yo no me voy a rendir, hermano. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, hermano. Yo no me voy a rendir. Estoy parado en la trinchera, bien firme con mi RK-44, hermano. Amén. ¿Cómo está un soldado, hermano, en la guerra? Alerta. Alerta, vigilando. ¿Y cómo debe estar un cristiano real sacerdocio? Alerta. No debemos, hermanos, bajar la guardia. Pedro le estaba diciendo eso a los romanos. Pedro les decía, les exaltaba, fíjense bien, les decía, les exaltaba. Imagínense, hermanos, semejante exaltación. Son real sacerdocio ustedes. Pedro los exaltaba tan grande, hermano. Les decía, Pedro, hermano, son pueblo escogido de Dios. Los volvía a exaltar para que entendieran los cabezones y no entendían. Amén, aleluya. Santo eres Dios. Hermanos, nosotros debemos pensar en Dios como real sacerdocio. ¿Sabes que Elías perdió la identidad cuando Jezabel lo mandó, quería matar, o lo quería matar, le mandó decir que lo iba a matar? ¿Sabes que cuando vino el problema de persecución, Elías huyó y se acobardó? Porque una amenaza de una mujer, hermano, le hizo que huyera y perdió la identidad. La Biblia está llena de casos cuando personas pierden la identidad. Pero tú y yo, hermanos, en este tiempo somos real sacerdocio. Dice que llamará pueblo al pueblo que no era su pueblo. Tú eres un pueblo de Dios. Dice que el Señor te llamará pueblo de Dios cuando tú no eras pueblo de Dios. Qué hermosa palabra, hermano, qué tremenda palabra. Pero miren lo hermoso de lo que yo quiero decirte aquí, hermano, de lo que piensa Dios, Pedro apunta en la carta, ¿sí? Dios le dice: Pedro, apunta en la carta y dígales a todos que son linaje escogido. ¿Quién cree usted que estaba dictándole a Pedro que escribiera? ¿Quién cree usted? ¿El diablo? Dios. Dice que el Espíritu Santo inspiraba a los siervos de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el ángel de Jehová, es Dios mismo. Y Dios mismo le decía a Pedro: escribe en la carta y dile a mis hijos que son real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Ellos son pueblo mío. Ellos son pueblo que no era mío, pero ahora es mío. Bendito sea, Señor. Amén. Y Pedro les empieza a escribir otra vez, hermano, pero ya ellos, hermanos, se habían huido, unos separados de Dios, algunos ya murieron en aquella época, algunos se fueron bien pegaditos a Dios, hermanos. Pero esta palabra en este tiempo es para ti y para mí. Esta palabra ya no es para los romanos, esta palabra es para el siglo XXI, para la iglesia Destiny de este siglo, para los hijos de Dios, para los jóvenes de Dios, para los niños de Dios, para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios, para las ancianas de Dios, para los hombres de edad de Dios. Esta palabra es para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Sí, hermanos, hay algo que quiero comentarte en esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué nos escogió Dios, hermanos, si somos pecadores, si un día fuimos bien pecadores? ¿Saben una cosa, hermano? Todos nosotros éramos descarriados como ovejas, éramos bien pecadores, bien mal hablados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos llamó el Señor, hermanos? ¿Por qué? Por la misericordia y por su gracia de Dios, Él nos escogió. Amén.
Y él dijo, ¿sabe que no vino a verlos a casa? Él se fue al registro viejo de donde iba a estar embarazada nuestra madre, porque dice que sus ojos vieron nuestro embrión, y fue hasta el registro de archivo, y allá se enteró que Domingo, que la hermana Karen, que la hermana Vero, que el hermano Juan Carlos, que todos ustedes son escogidos para Dios. Amén, amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios por su nombre! ¿Alguien puede decir amén? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahora le voy a decir, hermano, ¿qué chiste sería que el Señor llamara a alguien? Sí, que llamara a alguien y que esa persona siguiera pecando. ¿Qué chiste sería? Que el Señor llamara a alguien y que esa persona siga tomando, siga fumando, siga adulterando, siga fornicando, siga diciendo mentiras, engañando, estafando, robando. ¿De qué serviría decirte que eres real sacerdocio si todavía hacemos todas esas cosas? ¿De qué va a servirnos? Ahora, yo quiero decirte, en el Antiguo Testamento, ante Cristo, ¿cuál era la función, el oficio del sacerdote? Tengo 5 pasos que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Le voy a decir una cosa. En aquel entonces el sacerdote, para entrar al lugar santo, porque no entraban al lugar santísimo, para entrar al lugar santísimo entraban cada año. Le tocaba al sacerdote de guardia. Hacían una semana cada sacerdote. Eran 12 sacerdotes. Entonces cuidaban el templo 8 días cada sacerdote. Y se rolaban cada 8 días, salían a guardia y entraba uno. Pero cada año le entraba al que le tocaba hasta el lugar santísimo. ¿Y sabe qué hacían los demás? Le amarraban un mecate, una persoga en los tobillos, para que fuera, hermanos, a compartir el sacrificio del holocausto. Le amarraban un mecate y le ponían bastantes campanitas en la falda del sacerdote. ¿Saben para qué se las ponían? Hasta adentro, ¿verdad? Sí, entonces cuando los sacerdotes afuera ya no oían las campanitas, calaban el mecate para sacarlo muerto, porque el sacerdote no había sido santo. Se moría dentro. Nadie podía entrar porque se morían los que entraban, porque ahí estaba Dios adentro en el tabernáculo. Entonces las campanitas se oían y decían los sacerdotes de afuera: todavía está vivo. ¿Sí? Todavía está vivo. Y caminaba el sacerdote y se oían trin, 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 se iban las campanitas. Los sacerdotes de guardia decían: todavía está vivo, no hay problema. Estaba intercediendo por los pecados de Israel. Entraba cada año. Póngame atención. Cada año, para interceder por los pecados de su pueblo. Ahora ya no nos morimos, venimos a la iglesia. Ahora tenemos oportunidad, porque el velo que había nada más separaba una tela para entrar al lugar santo. Ya no hay velo, ahora podemos entrar y venimos a interceder, para interceder por todas las personas, para que Dios perdone los pecados de todas las personas por las que oramos, por todos los pecados de todas las naciones. Entonces, el primer oficio que hacía un sacerdote: interceder por los pecadores. Primer oficio que es el primer trabajo. Número 2, entraba al lugar santo, no al Santísimo, no podía entrar. Número 3, entraba después a lavarse las manos, hermanos, en una pila de bronce. Se lavaban las manos, se lavaba todo el cuerpo, se quitaba la ropa que traía de la calle y se ponía la ropa de sacerdote que estaba en el templo. No podía entrar con la misma ropa, ¿sí?, al templo del tabernáculo, porque iba a morir. Número 4, después de que se lavaba las manos, se preparaba para entrar al lugar santo. Era el oficio de un sacerdote. Y número 5, al lugar santísimo entraba el que estaba preparado cada año, el que estaba sin pecado. Entraba al lugar santísimo. Présteme atención. El pecado que era que cometía pecado el sacerdote en la vida real, y Dios lo investigaba dentro del templo. Ese era el pecado. Ahora, ¿quién oraba por quién? ¿Quién oraba por quién? Los sacerdotes oraban por el pueblo.
Y le voy a decir por qué. Porque los sacerdotes comían de lo que Jehová recogía de sus ofrendas. Los sacerdotes tienen el privilegio, hermano, de que comían de lo que las demás tribus llevaban para Jehová. Jehová les decía: coman de mi porción. Los sacerdotes no tenían que trabajar. Los sacerdotes se dedicaban únicamente al templo. Por eso Pedro dice ahora, y dice: somos real sacerdocio. ¿Por qué decía Pedro esto? Porque nos estaba comparando con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pedro nos está diciendo que somos real sacerdocio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, para que usted comprenda que lo que hemos hecho por papá, que lo que hemos hecho por mamá, lo que hemos hecho por nuestros hijos, lo que hemos hecho por nuestros abuelos, lo que hemos hecho por nuestros hermanitos o hermanitas, lo que hemos hecho por nuestras tías, es que usted ha intercedido ante Dios, porque usted tiene real sacerdocio. ¿Sí? ¿Quién vive? Ahora pues, hermano, yo quiero decirle eso. Ellos, hermano, eran sacerdotes, y los sacerdotes estamos aquí, hermanos, en este tiempo, sentaditos en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Todos ustedes son sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando entraban al templo? Escuchaban la palabra de Dios. ¿Saben que no nada más iban al sacrificio de animal? ¿Saben que adentro el Señor hablaba con ellos? Ellos entraban a escuchar la palabra de Dios. El Señor les daba indicaciones a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacen ustedes cuando vienen a la iglesia? Están sentaditos como sacerdotes escuchando la palabra de Dios. Denle un aplauso a Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya, a su nombre. Los sacerdotes estamos aquí, no estamos en el Antiguo Testamento, ni estamos en el Nuevo Testamento. Hoy estamos en la actualidad, en este siglo. Los sacerdotes que vivimos ahora estamos aquí, viviendo en el tiempo presente. Esto está diciendo Pedro. Pedro nos está diciendo: somos real sacerdocio, nación santa. Pedro nos está diciendo, su palabra nos está diciendo, para que en este siglo tú y yo no la apliquemos, la vivamos. ¿Cómo vas a ser un sacerdote de Dios, hermano? ¿Cómo va a ser un sacerdote de Dios si vive en pecado, si vive en engaño, si vive, hermano, diciendo mentiras, si vive en adulterio, si vive fornicando, si vive en la hechicería, si vive en el homicidio? ¿Cómo va a ser sacerdote, real sacerdocio, hermanos de Dios, un hombre así? ¿Cómo podrá orar un sacerdote por otro sacerdote, hermano? ¿Cómo podrá orar? Mi pregunta es: ¿cómo podrá orar un sacerdote por otro sacerdote? Usted es sacerdote. Usted es sacerdote. ¿Cómo pueden orar por mí? Mande. Santificando y orando todo el día por la persona. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. A veces las hermanas tienen una listota, hermano, grande. Hay una carpeta, hermano, una listota grande por las personas que tienen que orar. También nosotros, ustedes también deben tener una listota grandota por las personas que están orando y que están haciendo oración e intercesión, porque ustedes son real sacerdocio, son nación santa, hermano. Así que usted, hermano, ya no pierda su identidad, siga creyendo que usted es pueblo escogido de Dios. Ahora le voy a decir lo que dice Pedro, hermano. Dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. La tercera palabra que usa Pedro, que somos pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir la palabra adquirido? Pagado a precio de sangre. Pagado a precio de sangre. Cuando usted va a una zapatería o cuando usted va a una boutique, adquiere una ropa que a usted le gusta, ¿sí? La adquiere y la paga al precio que se la dieron. Pues el Señor dice que somos pueblo adquirido por Dios. A Dios le pareció que el pueblo, que este pueblo que somos usted y yo de este tiempo y todo lo que ha pasado de los siglos, ¿sí? Ese pueblo fue adquirido por Dios, hermano, porque a Dios le plació comprar nuestro pueblo. Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermanos, a donde usted vaya, si usted tiene real sacerdocio, tiene llamado, déjame que se acabe. Tiene llamados, donde quiera que usted vaya, ¿sí? Tiene real sacerdocio. Le voy a decir, usted fue escogido para llevar la palabra a los suyos. Amén, aleluya. No me entendieron. Amén. Usted fue escogido para llevarle la palabra a sus hijos. Usted no fue escogido, hermano, para estar en casa encerrado. Usted fue escogido para llevarle la palabra a sus compañeros de trabajo.
Y yo me pregunto, ¿lo estamos haciendo? A sus compañeros de oficina, a sus compañeros estudiantes, a sus compañeros de escuela. Usted fue llamado y escogido para llevarle la palabra a todas las personas que lo rodean. Aleluya. Aleluya. Lo estamos haciendo, ¿verdad, hermanos? Yo entiendo la red ahí en el negocio, hermano, cuando llega una persona. Yo te traigo el esposo de la hermana Rosy hablándole, no quiere. Ay, padre, no quiere, es bien duro. Es bien duro, hermano, pero le tiendo una malla y le pongo otra y se me escapa. Pero un día Dios le va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le debemos hablar a nuestros compañeros de trabajo. Que nosotros somos pueblo escogido, hermano, para anunciar la palabra del Señor. Vaya a donde usted vaya a un paseo, vaya en un autobús, a la compañera que está al lado, usted le debe ir predicando la palabra de Dios. Porque usted tiene real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. A donde usted vaya, hermano, a sus oficinas, a sus áreas de trabajo. Así que, hermanos, aquí yo les digo, aquí hay hermanos que tienen poco en la iglesia y ya deben estar aplicando el sacerdocio. Ya no es tiempo, hermano, es que yo no sé la Biblia, no, es que no es que leas la Biblia, tienes que hablarle de Dios a las personas. Ya es tiempo. Si tú no aplicas el sacerdocio en tu vida, tú estás apartado de Dios. No vives para Dios, vives para coquetearle al mundo. ¿Sí? Vives para coquetear a las canciones de Ricky Martin, a Shakira, a todas esas canciones, porque no sabemos que somos o que somos llamados real sacerdocio. El Señor les está dando el ministerio del real sacerdocio, hermano, a todos, a los que acaban de comenzar, a los que ya tienen 5 años, a los que tienen 10 años. Es el mismo título para todos. Tenemos el mismo valor, tú y yo en la casa de Dios tenemos el mismo valor, somos linaje escogido de Dios. Tú tienes el mismo ADN que tienes de Dios, el mismo ADN que tengo de Dios lo tengo yo. Lo tienen los niños, lo tienen los jóvenes. Entonces el Señor te está mandando a predicar el Evangelio, hermano, a toda criatura, a toda persona. Ahora nos ha escogido, hermano, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad. Cuando el Señor dice, hermano, sí, cuando Dios dice a los romanos, lo que veíamos en el capítulo 5, verso 5, dice, llamaré pueblo al que no es mi pueblo. Cuando Dios nos llama pueblo a lo que no es pueblo, es porque somos de su propiedad. Cuando eres propiedad de Dios, Él tiene derecho a usarte o no. ¿Aquí estamos, iglesia? Entonces, cuando Dios tiene derecho de usarte es porque tú eres propiedad de Él. Tú le perteneces, yo le pertenezco, ella le pertenece, nosotros le pertenecemos, porque somos propiedad de Dios, somos propiedad de Él y Él nos puede usar. Qué hermoso, hermano, qué hermoso que el Señor nos tenga. ¿Sabes qué somos en la tierra? Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Dios. Aleluya. Mira, hermano, somos representantes de Dios, embajadores de Dios. ¿Quién tendrá más cargo, hermano? ¿Nosotros o el presidente municipal? ¿Quién tendrá mejor cargo? Nosotros. Ellos le sirven al mundo, nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios. Por eso Dios nos ama, por eso Dios nos cuida. El Señor dice que somos especial tesoro para Él. Somos especial tesoro para Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano, qué hermoso que somos especial tesoro. Y yo quiero terminar con esto. Esto es un privilegio que habla de Cristo, que donde quiera que usted vaya, hermano, invitado o lleve un invitado al templo, usted hable de Dios. Donde quiera que usted vaya, es un privilegio hablar de Jesucristo. Esto es la primera parte de este mensaje, hermano. Quiero decirle en esta tarde, hermano, no deje que el diablo le robe su identidad. El diablo le puede robar su identidad con una enfermedad física. Y usted se tira a la cama. Y Pedro dice, vosotros sois pueblo escogido de Dios,
nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. El Señor te está diciendo: deja de estarte quieta y muévete a predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere robarte tu identidad y hacerte sentir miserable y que no eres hija de Dios, no eres hijo de Dios. Así que, mi hermano, empieza a moverte, a creerle a Dios. Lo hermoso de esta palabra es que tú entiendas. Yo le decía a mis hermanos: no dejen que el diablo los zarandee haciéndoles creer que ustedes ya no son hijos de Dios. Porque este título que Dios nos da, el Señor se lo dijo a Pedro que lo escribiera, y que lo escribiera para decirnos a nosotros, hermanos, que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Gloria a Dios. Vamos a cantar este canto, hermano. Mientras cantamos el canto, yo voy a orar. Hermana Vero, me ayuda a cantar el canto. Y ahí, Isaac, gloria a Dios, vamos a tocar esta canto. Vamos a despedirnos, Señor. Me despido del aire, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermanos y hermanas que me ven en Estados Unidos y acá en México, para toda la Unión Americana. Un abrazo y un beso para todos ustedes, hermanos y hermanas. Si no han recibido a Cristo en su corazón, o si le han fallado, hagan una oración de fe en esta tarde. Díganle: Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, he tenido miedo, pero hoy, Padre, acepto ser real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, nación santa, Padre, pueblo adquirido por Dios. Padre Santo, en esta hora acepto a Cristo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida, Padre. Gracias en esta tarde, amigo y amiga. Si he hecho esta oración, que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo en la transmisión en vivo. Gracias, abrazos y besos para todos ustedes.